Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor René Pérez para esta serie donde estamos hablando de la diferencia que hay entre la fe y creer. Tener fe, ¿qué es realmente, pastor? Amén. Pues tener fe, lo dice la palabra en su significado primario, es de que es una creencia firme, una convicción firme. Es algo que es inamovible. Así Amén. es. Estar totalmente, completamente seguro, plenamente seguro de algo, ¿no? Y claro que esto produce una confianza plena. Sí. Una confianza plena, como terminamos el programa anterior, Sí. diciendo, ¿verdad? Que cuando tú estás totalmente seguro en quién has creído, qué es lo que Él te ha hablado y el tipo de Dios con el que estás tratando, Claro. entonces esto abre una puerta bien grande de confianza. Sí. Para entonces ir hacia adelante y pasar, no importa, por encima de toda circunstancia, de toda situación que el diablo ponga adelante, porque él va también a intentar y va a tratar de frenarnos. Sí, De claro. frenarnos, de apagarnos, de detenernos, de hacernos dudar y de hacernos pensar que esa palabra fue producto de nuestra imaginación o fue producto de un sentimiento o de una emoción. Pero no es así. Cuando es Dios el que nos ha hablado, estamos totalmente seguros. Exactamente. Y eso es lo que nos da la confianza, la certeza Sí. de poder dar el paso. De hecho, cuando la Biblia dice la fe obra por el amor, Así es. es que cuando hay una relación de amor con alguien, entra el nivel superior de la fe, que es la confianza. Wow. Entonces, cuando entras en la confianza, Ujú. ya la duda se murió porque tienes conocimiento de quién te ha hablado. Y Amén. tienes una experiencia de Perfecto. convivio, de compañerismo Amén. con una persona que tú amas y que te amas. Entonces, ya no dudas. Claro. Entonces, cuando el diablo viene a decirte, no, es imposible, etcétera, Así es. entonces, lo siento mucho. Sí, sí, Yo sí. sé quién me está mandando Bendito sea. y no me manda al matadero. Claro. Entonces es la gran diferencia. Por eso tenemos que rebasar el nivel de la fe para entrar en la confianza, como tú dices. Amén. Y la confianza viene de una intimidad, Sí. no de un conocimiento teológico. Amén. La vida de fe no viene por saber lo que hay aquí, Sí. es por escucharlo a Él. Sí. Cuando dice oír y oír la palabra de Dios es Jesús. Exactamente. Ahora no puede hacerse manifiesto el cumplimiento en su totalidad de lo que Él nos ha dicho hasta que no entremos a la dimensión donde Él quiere que entremos. Así es. Y que nosotros también vivamos experimentalmente ese despojo de nosotros mismos, Sí. de nuestros temores, de nuestras inseguridades y de todas las cosas que quieran atraparnos. Porque hay muchas cosas que nos quieren atrapar y que no nos quieren permitir dar ese paso. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús, ahorita que mencionabas eso, pastor, cuando Jesús dice, pasemos del otro lado, por ejemplo, ¿no? Claro. Él está dando la palabra, pasemos del otro lado, y él duerme. Sí, claro. Él estaba descansando. Entonces, si él está diciendo, vamos del otro lado, es porque es verdad, porque vamos a llegar. Sí. No vamos a perecer. Y en el transcurso hubo problemas, pero finalmente llegaron. Es que ahí es donde estaba la confianza. El padre le dice, cruza y vete ahí a predicar. Entonces, bueno, mientras vamos, yo voy a descansar. Exactamente. En el camino voy a descansar. Así es. Porque ya Dios estableció lo que iba a suceder. Amén. Y mi parte es nada más confiar en Él. Entonces, descansar en Él. Claro. La fe descansa. Así es. La fe no es una obra dura. Claro. La Claro. gente de fe, yo veo que no está preocupada. Sí. Porque sabe que lo que está haciendo fue mandado por la persona más responsable del universo. Así es. Y además que sabes que te ama. Así es. Alguien que te ama no te dice algo para ver si te va bien o mal. Claro. Sí, además de que el temor y toda la inseguridad lo dicen estos grandes hombres de Dios como Kenneth Copeland, Sí. Bill Winston, todos ellos, que un temor tolerado es una fe contaminada. Claro. Entonces, cuando tú estás
tolerando todo esto y no estás descansando, Ujú. ¿no? Entonces contamina tu fe. Sí, Y al final no es una fe que fluye como debe ser. Porque a Dios o le creemos o no le creemos. sí. No hay de otra, o sea, no hay otra opción, no existe otra opción. No está el O, gris en la sí, palabra de le Dios. creemos o no le estás creyendo, Sí. simplemente. Sí. Y no es creer en Dios, sino creerle a Dios, Ujú. creer a lo que Él nos está diciendo, creer a su palabra, creer a su mensaje, creer a todo lo que Él nos está mencionando. Porque, por ejemplo, no sé si en la versión amplificada podamos ver Sí. el capítulo 10, 17 de Romanos que estábamos mencionando hace rato. Porque hay versiones que mencionan que la fe viene cuando nosotros reconocemos que quien nos está hablando es Cristo mismo. Sí, claro. ¿Sí? Cuando logramos reconocer que es Cristo mismo quien nos está hablando y lo vemos como tal y le damos el crédito a esa palabra y le damos nuestro voto de confianza Claro. total a esa palabra, entonces es cuando ocurre la fe. Dice en la versión amplificada de Romanos 10, 17, la fe viene por escuchar lo que está hablado y lo que está, ¿cómo se llama? Escuchado, oído, viene de la predicación del mensaje acerca de Cristo. Amén. Sí, Es lo que tenemos que escuchar. sí. Y hay versiones que te mencionan eso, Ujú. que es Cristo mismo quien te está hablando. Sí. Toma la palabra como que es Cristo mismo el que Exacto. te está hablando. Y cuando nosotros creemos que quien nos está hablando es Dios mismo, es cuando entonces ocurre la fe. Sí, De hecho, la fe surge precisamente en la palabra. sí, claro que ¿Sí? sí. Cuando es conocida su voluntad, su palabra, ahí surge la palabra, surge la fe, perdón. Sí, Entonces, vimos que Abraham, él tuvo que tomar el paso. Y hay algo bien poderoso en el 15:6 de Génesis también, hablando de Abraham, ya confirmando que es algo que también los apóstoles nos enseñan, sobre todo el apóstol Pablo, que tenía muy claro este ejemplo acerca de Abraham, que es una palabra muy conocida también. sí, claro. En el 15:6 6 dice, y creyó a Jehová y le fue Sí. contado por Amén. justicia. Amén. Wow. O sea, la fe ya la tenía, porque la palabra te da la fe. Ya tienes la fe. Sí. Pero como dice Santiago, esa fe sin acción No sirve no es de nada. productiva, no va a producir nada, no va a generar un impacto espiritual. Si nos diéramos cuenta, si realmente nos diéramos cuenta y supiéramos el impacto que tiene una acción de fe en este mundo, Sí. el impacto tan tremendo, entonces nosotros cambiaríamos nuestra manera y nuestro concepto de las cosas. Mira, lo que logró Abraham a través de su fe es la justicia de Dios en él. Amén. Wow, lo que nosotros esperamos 3,000 años y medio más que él. Y él ¿no? lo vivió. Y por esto, la gente que se moría en el tiempo del Antiguo Testamento, creyendo ellos, iba al seno de Abraham, Así es. donde ya estaba establecida la justicia de Amén. Dios Así por es. su fe. Gloria a Dios. Es una cosa tremenda. Amén. Lo que un hombre puede hacer para impactar la humanidad Wow. hasta el día de hoy. Una acción de fe, imagínate. Sí. O sea, Porque creyó. cómo retumba en el mundo espiritual Sí. una acción de fe, Sí. ¿no? Sí. Y eso es lo que Satanás está haciendo, teniendo paralizada a la gente, Sí. con el Mientras miedo, con las Abraham- circunstancias. Sí. Y mientras que Abraham abrió un lugar para los que se iban a salvar. Tremendo. Y los recibió ahí. Así es. No, su ministerio no fue de 100 años. Sí, sí. Fue de miles de años Así ahí en este lugar recibiendo a la gente que miraba ya a Cristo en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Yo creo que cuando le dijeron que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar, incontables, ¿no? Sí. Que es la idea, incontable. O sea, yo creo que en esta tierra los hijos que tuvo dijo, wow, o sea, ¿dónde están los demás, no? Sí. Pero cuando él ya está ahí en ese seno, Sí. ahí en, Que ven entrar, en ese entrar y entrar. uno y otro y otro y otro, aquí están todos, Sí. Sí. y hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Hijos e hijos e hijos salvándose en todas partes del mundo. Sí.
por la acción de alguien. Esto me recuerda a algo que alguna vez nos hacían una pregunta de que si sabíamos cuántas semillas tiene una manzana, ¿no? Ujú. Y realmente que no hay un número exacto. Sí, claro. O sea, y la pregunta está enfocada no en estar buscando realmente cuántas semillas tiene, porque realmente no hay un número específico para decir tantas, Ujú. sino que la pregunta está enfocada en lo siguiente, en que nosotros entendamos que el potencial tan tremendo que tiene una sola semilla. Claro. Quizá aquí vemos una manzana y tiene algún número de semillas, ¿no? Pero ¿cuántas manzanas hay en una semilla? La pregunta está enfocada hacia esa parte, está dirigida hacia ese punto. Entender que una semilla, que una acción de fe que tengamos, o sea, el impacto que puede traer, Es ¿no? exponencial. Tremendo. O sea, cuando le damos nosotros vida a esa semilla, Ujú. ¿no? Entonces es cuando viene una situación tan gloriosa que trastorna todo el universo, ¿no? Claro. O sea, de una manera tan poderosa, pero no lo estamos viendo y Satanás lo sabe. Ajá. Satanás lo sabe. Claro, no quiere que Y nos está multipliquemos. deteniendo al pueblo de Dios, teniéndolos callados, teniéndolos sin tener acciones, teniéndolos llenos de temor. Y podemos caer en su juego si no tenemos cuidado. Así, es muy fácil. Entonces, Él va a tratar de paralizarte con el miedo. Sí. Ese es porque el miedo es contrario a la fe. Ujú. Entonces, Él está usando el temor, Él está usando todas las circunstancias para atemorizarte, Sí. todas las situaciones que están a tu alrededor. Pero sabemos que mayor es Dios en Sí, nosotros, claro. mayor es el que está en nosotros. Y el que está en nosotros es Cristo, y Él es la palabra, y la palabra nos da fe. Fe provoca vida. Amén, así Temor es. provoca muerte. Hay un pasaje bien conocido, ¿no? Marcos 11:23. Sí, claro. ¿Qué dice Que Marcos cualquiera que 11:23? dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga, será hecho. hecho. Uf. Sí. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, no dice teniendo fe, dice creyendo. Creyendo. Porque primero dice, tengan la clase de fe, en el 22, Sí, ¿ah? tengan la clase de Dios, la misma clase de fe que De Dios Dios. tiene. ¿Ya tienes la fe? Ya, ok, aquí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la tienes el poder creativo, tienes la naturaleza de Sí, Dios. claro. ¿Sí? Entonces, así como Dios dijo sea esto, y Dios dijo sea aquello, y fue, y sucedió, y ocurrió, Sí. y vio Dios que era bueno, y Dios bendijo. Entonces, ahora nosotros tenemos también el poder creativo. Ya está la fe, hay poder creativo. Claro. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Para crear, háblalo, exprésalo, porque hay varias formas de desatarlo, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Podemos darle vida a las cosas. Pero aquí en ese versículo 24 dice, y todo lo que pidieres, orando, Sí. creed Creed. que lo recibiréis. Sí. Y os vendrá. Porque la clave, la situación no está en pedir. Todos sabemos pedir Sí. y somos buenísimos en pedir, ¿no? Pedimos aquí, pedimos allá, pedimos a Dios, pedimos al hombre, pedimos. Eso no tenemos problema. No. Decía alguien, somos pedinches. Ujú. Tenemos esa naturaleza de pedir. Pero el problema no está ahí. Si dividimos este versículo en tres partes, la parte central sería, crean que Él se los ha dado. Sí. Crean. O sea, la clave está ahí. El vínculo entre la primera y la última está en medio, en el centro. Claro. El puente de conexión entre estas dos, porque la final es y os vendrá. Sí. Va a ocurrir, va a suceder. Se va a hacer real en sus vidas. Así es. Y se va a hacer real en sus vidas cuando exista el puente de conexión entre estas dos partes. Exacto. ¿Sí? Yo veía alguna ocasión cuando hubo un huracán allá en el sureste, Ujú. el huracán destruyó varios vías de acceso para poder entrar ahí. Aunque había mucha ayuda, no podían ingresar porque no había una forma de conectarse, Claro. de poder llegar. Entonces, ¿de qué servía tener tanta ayuda paralizada ahí si no había un puente de conexión para poder llegar? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Para que llegue el favor de Dios y se manifieste en su multiforme manera de actuar en nuestras vidas, es necesario que exista ese puente de conexión. Sí. ¿Y cuál es? Es el creer. La fe ya está. Sí. Y pedimos y sabemos que la palabra está ahí, que Ujú. nos está produciendo fe, pero el punto es creerle.
activar creer. este recurso. Porque eso es lo que activa para que suceda la tercera parte, Sí, que es y os vendrá. sí, Va a suceder, lo vas a ver, lo vas a vivir, lo vas a experimentar, pero tienes que creerlo. Entonces ahí es donde estamos a veces fallando. Ahí es donde ocurre lo que Pablo llamó la verdadera batalla de la fe y la buena batalla de la fe, porque ahí es donde estás batallando. Es nuestra guerra. Así es. La verdad, es la guerra Así más es. grande que tenemos. No es contra el diablo, contra la circunstancia, es contra nuestra duda, nuestros Amén. temores. Ujú. Y tenemos que eliminar esto. Claro. Y esto es un proceso que se puede lograr tomando pequeños pasos todos los días. Así es. Así es. Y es ahí donde empezamos a romper con estas cosas. Como dice, ¿no?, en Corintios, derribar las fortalezas Amén. que tenemos aquí en nuestra mente y llevar todos estos pensamientos inútiles a la obediencia, cautivos, Claro. capturados, Amén. ¿no?, Así y a es. la obediencia de Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Sí. efectivamente. Pero es un versículo que oímos, pero que no hemos practicado mucho. Sí. Y es como mencionabas, no importa qué nivel de fe tengas, lo importante es que sea una fe que está avanzando, que está desarrollándose, Sí, que no la mantengas ahí sin desarrollar, sino que la mantengas desarrollándose, sí. porque eso es lo importante, y que vayas construyendo precisamente ese puente de conexión. ¿Cómo? Pues cada vez que decides correctamente basado en lo que Dios te dice. Exacto. Ahí es cuando se va a ir construyendo y vas a llegar al punto donde entonces si podía pasar una bicicleta, ahora al rato va a poder pasar un tráiler. Sí, claro. De rato quizá va a poder pasar, van a pasar contenedores y van a pasar aviones. Exacto. O sea, la cosa es que puedas tú ir construyendo ese puente de conexión Sí, para poder vivir todo lo que Dios quiere que vivamos. exacto. ¿No? Y tenemos que saber una cosa. La Sí. fe para una cosa es la misma para otra cosa. Sí, Entonces, si tienes fe, porque mucha gente tiene fe para su salud, pero no para sus finanzas. sí, sí, No hay una fe diferente. sí. Es nada Sí. más poner más confianza en el área donde tenemos ahí todavía una Claro. lucha y una batalla. Claro. El apóstol Pablo en el capítulo 1, me impacta, de Romanos, dice que él fue llamado para obediencia a la fe. Ujú. Y precisamente el obedecer a la fe es lo que nosotros, o sea, ya está la fe ahí, pero ahora hay que obedecer. Y ese obedecer a la fe precisamente es eso, Sí, confiar plenamente, confiar de que si el Señor lo ha dicho, así va a suceder. así es. Si Él te dijo que eres sano, entonces es verdad. Pero decía el reverendo Hein, camina como sano, vive como un sano. Porque un sano no está tirado, un sano no está, o sea, levántate, Sí, créele al Señor de verdad. No obedezcas a tus sentimientos, no obedezcas a lo que tu cuerpo te diga, obedece lo que la palabra dice. exacto. ¿No? Es lo que tenía, creo que es Kenneth Hagin en su Biblia, que decía, ¿no? Esa es mi Biblia, ¿no? Y decía, está escrito, Amén. lo creo, lo tengo. Así es, así es. Esa es la vida de fe. Si Dios lo dijo, Sí, así es. así es. No debemos de, no sé, meternos en tantos rollos mentales. Sí, Tenemos que calmar la mente y levantar el espíritu. amén. Porque es ahí donde realmente tenemos nuestra batalla. Satanás trabaja en la mente, principalmente, en el cuerpo también. Sí, Pero son las dos áreas donde él trabaja. Es lo que hacía Goliat con todo el ejército judío. No es que enseñaba su fuerza. sí. No Sí. enseñaba cómo podría lanzar, no sé, una espada o algo tan lejos y con tanto. No, él hablaba. Así es. Palabras. Porque eso entra ahí. Y cuando entra ahí, como la fe viene por el oír, también las cosas Él malas. sabe, Él lo sabe. Claro, Ujú, va a utilizar esta arma en contra de nosotros. ujú. Y eso paraliza a la gente. Sí, claro. Si le damos oportunidad. Llevo años que no veo noticias, no me interesa. Sí, ¿Por qué? Pues porque vienen de las tinieblas. Toda cosa mala que anuncian no me interesa, claro. porque yo tengo puras cosas buenas aquí. Amén. Este es más seguro.
Así es. Porque es el mismo periódico que tiene una parte ya 4,000 años Sí. y no ha cambiado el plan de vida. Amén. Las noticias siguen buenas. Es tu periódico como ciudadano del reino, Exactamente. ¿no? ¿No? Entonces, nos confiamos en este. Cuando dice que hay de vosotros moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira. O sea, realmente nosotros no somos de este mundo. No. Y veo muchos cristianos llenándose de temor. Sí. Porque dices que es que Satanás descendió con gran ira. ¿Qué me importa? Sí. Siempre ha estado enojado. Sí. ¿No? Siempre. No es algo siempre va a nuevo. ser. Pero está debajo de mis pies, Sí, en su exacto. reino, no en el mío. Exactamente. Entonces el mundo está bajo el maligno, Sí, pero el maligno está bajo mis pies. exacto. Eso es lo diferente. Sí, Entonces eso es lo que hace la gran diferencia en todo esto. así Y es. no olvidemos que el temor tolerado es una Es fe fe, contaminada. exactamente. Si seguimos tolerando el miedo, es porque seguimos escuchando lo que no debemos. Así es. Todo tiene que estar, nuestro oído tiene que estar, porque la fe viene por el oír, pero la fe verdadera, Exacto. la fe viva. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de fe y tener fe y creer y cómo podemos avanzar en esta gran batalla que tenemos todos que librar mientras estamos en esta tierra. Entonces nos despedimos de ustedes, suscríbanse al canal para tener, contacto con nosotros, estar enterrado de lo que hacemos. Nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Facebook. Búsquenos, siempre hay enseñanza que pueden ayudarte y cambiar tu vida. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.